Caminando por estas trochas, llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de la geografía colombiana, el Valle de Cocora, el lugar donde crece el árbol nacional, la palma de cera. Vamos a caminar juntos por este escenario de cuento para conocer su historia, su magia y todos los secretos que lo han convertido en un imán para que miles de turistas vengan a este sitio cada año. Antes de llegar al Valle de Cocora hay un lugar que casi siempre aparece en el camino y es Salento. Salento está en el departamento del Quindío y es considerado uno de los municipios más antiguos de la región. De hecho, muchos lo conocen como el municipio padre del Quindío. Sus calles son coloridas, tiene balcones tradicionales, casas de bareque, cafés, artesanías y miradores que lo convirtieron en uno de los destinos más representativos del paisaje cultural cafetero. Pero lo interesante es que Salento no se hizo famoso solamente por su arquitectura. Su mayor imán turístico está a unos minutos de distancia y es el Valle de Cocora. De acuerdo a datos oficiales del Departamento de Información Turística, Salento recibe anualmente entre 900.000 y 1.200.000 visitantes, dependiendo del mes del año y de las fechas especiales. Hoy el Valle de Cocora forma parte del paisaje cultural cafetero, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011. Esto lo convierte en uno de los destinos rurales más importantes de Colombia. El Valle de Cocora se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Nacional Natural de los Nevados. Desde la plaza de Salento salen los tradicionales Jeep Willys hacia el Valle de Cocora y es una experiencia que no te puedes perder. En pocos minutos el paisaje urbano empieza a desaparecer y aparecen las montañas, los potreros verdes y el aire frío, y esa sensación de que uno está entrando en un lugar completamente mágico. El Valle de Cocora se encuentra en una zona de gran importancia ecológica, un territorio donde se protegen ecosistemas de bosque andino, páramo, humedales y montañas de enorme valor natural. Recuerda que no estás entrando solo a un atractivo turístico, estás entrando a un ecosistema vivo. En términos turísticos, Salento y el Valle de Cocora no son cualquier destino. En temporada alta, Salento se ubica entre los municipios más visitados del Quindío. El Valle de Cocora en solo 8 días ha llegado a recibir más de 67.000 visitantes. Y el Quindío recibió en 2025 casi 34.000 extranjeros que lo eligieron como destino principal, desde Estados Unidos, España y Ecuador. Antes de ser el atractivo turístico que hoy conocemos, este valle fue explorado por colonos antioqueños en el siglo XIX. Salento y el valle fueron un punto de paso entre montañas, caminos y viajeros. Y sí, su historia está ligada a la colonización antioqueña, a los antiguos caminos de arriería y a la vida campesina que fue tomando la identidad de este pueblo. Ahora hablemos de su nombre. Según la tradición local, Cocora era una princesa indígena, hija del cacique Acaime, y su nombre se interpreta como estrella de agua. Esta versión se relaciona con el paisaje del valle, montañas, niebla, quebradas, nacimientos de agua y alta humedad. También hay otras versiones que hablan de una princesa enamorada de un guerrero de una tribu rival, lo que muestra cómo el nombre Cocora está rodeado de memoria cultural y relatos indígenas. La palma de cera es la palma más alta del mundo. Generalmente la encontramos entre 60 y 70 metros, pero hay casos especiales donde podemos encontrar palmas de 80 metros de altura. Es conocida científicamente como Ceroxylon quindihuense, y un dato curioso es que durante muchos años esta palma fue utilizada en celebraciones religiosas, especialmente en Domingo de Ramos. Ese uso excesivo afectó gravemente su población porque al cortar sus hojas se comprometía su crecimiento y reproducción. Por eso hoy la palma de cera no solo representa belleza, también una advertencia ya que podrían desaparecer si no se protege. En 1985 fue declarado Árbol Nacional de Colombia por su importancia ecológica y cultural. Mediante la Ley 61 se convirtió en un símbolo patrio colombiano. Esta ley también estableció medidas para su protección, incluyendo la prohibición de su tala. Un dato curioso es que el Valle de Cocora también aparece en el billete de 100.000 pesos colombianos. En su reverso se ve este paisaje junto a la palma de cera, el árbol nacional. El billete empezó a circular en 2016 y también incluye un fragmento de un poema de Luis Vidales dedicado a esta especie. Así que este valle no solo es famoso por sus paisajes, sino que también está representado en uno de los billetes más importantes del país. Esta palma produce una cera blanca en sus hojas, de ahí proviene su nombre,
que se utilizaba antiguamente para hacer velas y para productos farmacéuticos. Su tronco está recubierto por una capa de cera resinosa que le da ese tono claro y blanquecino. Su nombre científico también lo explica, Ceroxylon kindiwense, del griego keros, que significa cera, y xylon, que significa madera. Es algo así como madera de cera. Y kindiwense porque hace referencia al Quindío, la región donde esta palma se ha convertido en un símbolo natural. Recuerda suscribirte a este canal y compartir. La actual reserva es hogar de el cóndor de los Andes. Es una de las aves voladoras más grandes del planeta. Puede superar los 3 metros de envergadura y su nombre científico es Vultur gryphus. Aunque muchos lo imaginan como un cazador, en realidad es carroñero y cumple una función clave al limpiar el ecosistema y reducir riesgos sanitarios. En Colombia, además es un símbolo nacional. Aparece en el escudo y representa libertad y grandeza. Si estás de buenas, podrás verla en el Valle de Cocora. Si vas a hacer el recorrido por el parque, es recomendado traer 2 litros de agua por lo menos y snacks energéticos. Recuerda también traer un protector solar biodegradable y evitar dejar en el camino plásticos de un solo uso. Recuerda llevar ropa cómoda, zapatos adecuados para caminar y algo para la lluvia porque el clima puede cambiar muy rápido. Respeta los senderos, no arranques plantas, no rayes los árboles, no dejes basura y no intentes llevarte nada del lugar. Y sobre todo, entiende que este paisaje no está garantizado para siempre. La palma de cera crece lentamente, los ecosistemas de montaña son sensibles y cada visitante deja una huella. La pregunta es, ¿qué tipo de huella queremos dejar? Y así concluye nuestro recorrido por el Valle de Cocora, un paisaje donde cultura, historia y aventura se fusionan en un solo lugar. Muchas gracias. Recuerda darle like y suscribirte a este canal.